Vamos a hablar ahora de la cultura de la cancelación. ¿Qué se esconde detrás de esta tendencia de anular aquello con lo que discordamos? Estamos aquí en presencia, un lujo para nosotros recibir a Hugo Aguilar. Él es docente, es profesor de lengua y literatura, nos ha visitado en otras ocasiones y hoy el tema que nos compete es esto de cancelar. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mucha tela para cortar al respecto. Muchísima, porque detrás de la frase, digamos, detrás del nombre, del fenómeno que es la cultura de la cancelación, hay mucho más que eso. Porque tiene un origen bastante particular, digamos, pero tiene un desarrollo que es incontrolable. Porque en el fondo, cuando hablamos de cultura de la cancelación, empezó a funcionar eso, empezó a pensarse a partir de los feminismos, ¿no? Y a partir de los movimientos y de los procesos culturales que generaba. Pero ahora me parece a mí que ha excedido el nombre del fenómeno, porque cancelar es eliminar. Claro. No solamente no nombrar, es nombrar de una forma diferente, es ignorar, pero también es en el fondo odiar al otro. Y lo que pasa es que en realidad, sea donde sea que funcione, y como se llame la cultura de la cancelación, parte de un fenómeno, ¿no?, que está muy estudiado, que es la estereotipia, ¿no? La estereotipia es la formación de estereotipos, ¿no? Un estereotipo es una representación mental que tenemos sobre un grupo, ¿no? Las representaciones mentales son ideas que tenemos sobre las cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, en realidad no tenemos una experiencia directa del mundo, sino que tenemos la experiencia del mundo mediada por las palabras de los otros. Y eso genera en nosotros representaciones sobre el mundo. Bárbaro. El mundo que nosotros entendemos es el mundo que construimos de esas representaciones. Una clase específica de representación es la referida a grupos humanos. Hay varios autores que hablan de que la estereotipia es un operador cognitivo, es decir, te sirve para andar en el mundo, porque es como que te resume, ¿no?, algunas características de algunos grupos, ¿no? Entonces, y te agrupa, además. Y te agrupa, claro. y te organiza el mundo. Exacto. El problema es que cuando vos pasas de los ingleses son puntuales, los alemanes son muy precisos, los suizos no sé qué. Sí, los gallegos son brutos. Bueno, ahí está el problema. ¿No? Pero ahí está el problema. Porque una cosa es una idea general y otra cosa es cuando eso decae en un prejuicio. Claro, que generaliza en algo que no está bueno. Y que atraviesa tu relación con las personas reales que forman parte del grupo. Entonces muchas veces te encontrás con que vos tenés una idea formada a partir de esa estereotipa de un grupo. Pero cuando te encontrás con la persona real y concreta, no tiene nada que ver. No, claro. ¿No? De todas maneras, aunque no tenga nada que ver, esa idea mía va a mediar mi relación con el otro, porque es un prejuicio que yo tengo. Entonces, el problema de la cancelación, los franceses lo han trabajado mucho también, ¿no? Es decir, hablan de la diferencia en realidad, ¿no?, que es una cosa un poco más razonable. Porque diferencias, todos formamos parte de grupos que son diferentes de otros, digamos, la sociedad no es homogénea. El problema es cuando esa heterogeneidad se convierte en una forma de relación, porque la heterogeneidad va a tender indefectiblemente a través de esa representación sobre los grupos a establecer relaciones conflictivas con el otro. Totalmente. Que no solo que no nos permite conocer al otro, exacto, sino que lo más grave es que creemos conocerlo, claro, a través de lo que vemos, escuchamos o oímos sí. De esa persona, ¿no? Y en el fondo, mucho de esto está en las palabras que usamos en la sociedad, claro, ¿no?, en el discurso público, en el discurso que utilizamos todo el tiempo. Yo ayer estuve en una asamblea de un grupo, de una multisectorial sobre cultura, y era muy interesante porque hablamos de cultura y de educación. Bueno, pero cuando decimos cultura no decimos siempre lo mismo. No es lo mismo decir cultura cuando lo pensamos en términos de un espectáculo, a decir cultura en un término más amplio, en el sentido de cultura es lo que hacemos todos. De cómo se hace un guiso a cómo se hace una presentación en el Colón. Y las dos son importantes, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno piensa en los términos en los que piensa el mundo, y está acotado a las palabras y a los conceptos que las palabras definen. Y que ya existen, porque se vienen trayendo, eso también es grave, ¿no? Pero es que uno cae en la lengua y en la sociedad con una lengua ya constituida. Entonces hay una necesariedad de aprender esos términos para poder comunicarse con el otro. Claro. Y la sociedad está llena de prejuicios, de diferencias, no en el sentido francés, sino de diferencias naturales, digamos.
Y no hay una, fíjate vos, no hay una cultura de la aceptación. Hay una cultura de la cancelación, pero no de la aceptación. No de la aceptación, ¿no? Sí. Hay como una impostura de la aceptación. Y fíjate vos que hay un fenómeno curioso, ¿no? Que a mí me llama la atención, que ya no me llama la atención porque es viejo, y Capusotto lo hace muy bien. Capusotto tiene un sketch que es muy viejo, tiene como 10 o 15 años, que era el de Latino Solanas, que era un personaje que la iba de latino, pero que era un chico que vivía en un barrio de Buenos Aires. Entonces hablaba con los gestos, se vestía. Ese término de latino es un invento norteamericano para los centroamericanos que viven en Nueva York. Y te lo venden como una identidad. Ese es el problema. Claro. Entonces cuando... Que están los que los compran. Claro. Y después se distribuye, porque es como un pulpo con muchas manos, más de 8. Claro. Entonces, después te arman en los Grammy, por ejemplo, una sección para música latina. Entonces, es decir, yo no vivo en Nueva York, no soy centroamericano, yo vivo en Argentina. Yo no soy latino en esos términos. Claro. Y un español, amigo, va a decir, yo no soy latino en esos términos. Formamos parte de una cultura mucho más amplia, pero eso es un estereotipo. La gracia del sketch de Capusotto es reírse del estereotipo. Porque hay un momento en el sketch que lo llaman por teléfono y el tipo está todo haciendo esas cosas que hacen en los rap y en los trap. Y lo llama la madre para comprarle zapatillas. El tipo se baja del personaje y le dice, sí, mamá, quiero una. Claro. Y después vuelve. Y bueno, va y viene. Va y viene. ¿Qué es lo que hacen muchas personas, no? Especialmente mucha gente tiene como una doble vida en redes y en la vida real, ¿no? Y además se permite en redes decir cosas que no dirían en la vida real. Claro, las redes han roto ciertos límites, ¿no? Hay una... Hablar de límites siempre está mal, digamos, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, digamos, y estamos asistiendo a esos fenómenos hoy. Las sociedades se organizan a partir de ciertas normas. Llámales leyes, normas, convenios colectivos. Pero que están sustentados en normas, en reglas de convivencia. Entonces, esas reglas de convivencia otorgan un marco para lo que se puede decir. Y no es que uno busque la censura, sino que para convivir con el otro tiene que tener algunos límites para decirte cosas y vos también tenés, aunque sepas porque al otro es como un contrato venir. Que uno hace, ¿no? Uno cede en algunas cuestiones y en otras no permite. Cuando se rompe el límite de lo decible, no hay un universo de lo decible, lo que se rompe no es la palabra, sino la norma que sostiene ese convenio. Claro. Entonces, si yo te puedo decir cualquier cosa, sonamos, digamos, porque entramos en el caos. caos. Y el tema del pensamiento único también, exacto. ¿no? Esto de, bueno, no, como dije yo al principio, ¿no? Discrepo con esta persona, listo, anulo lo que me puso, borro el comentario, la quito de mi lista y como decimos, la cancelo. La cancelo, ¿no? Pero la cancelo literalmente. Y yo arrancaba fuera de cámara diciéndote, ¿qué pasa si vamos cancelando a todos? Claro, quedamos solos. Quedamos solos, ¿no? Sí, claro, sí. Porque pero hay como una aceleración de esto de la cancelación. ¿Y cómo se vuelve? No se vuelve. Claro, porque durísimo. Es el espíritu del capitalismo también. El capitalismo es individualista. Lo que ha roto el capitalismo, en términos ideológicos, es la pulsión comunitaria. Porque vos querés estar con el otro. Somos con el otro. Somos gregarios. No somos bichos individuales. Somos bichos individuales, pero preferimos vivir en una colectividad, claro, una convivencia. Y eso lo ha roto el capitalismo, porque te ha convertido en un sujeto absolutamente individual e individualista. Y que ha perdido en esa transformación el sentido de la solidaridad. Se le llama empatía. A mí no me gusta esa palabra. Yo prefiero el de la solidaridad, digamos, porque la empatía... Sí, no siempre es fácil ponerte en el lugar del otro, pero es real, ¿no? En esa sensación que tiene el otro en ese momento, la otra. Lo que pasa es que no podés, pero sí podés ser solidario, sin ponerte en el lugar del otro, sí podés ser solidario con el otro, entendiendo la situación. Entonces no me hace falta pensar, sentir o creer como el otro para poder ayudarlo. Digamos. Exacto. Es como un paso porque no anterior. Siempre lo siento así, además, ¿no? Vale. Y no es necesario. Y podés no creer, o podés no saber, o podés no sentir. Pero lo podés ayudar. Y eso es distinto. Eso no es empatía, eso es solidaridad. Digamos. Entonces, cuando se construye una sociedad sobre la ausencia de solidaridad y sobre la hegemonía del individual, estamos en problemas, digamos, porque eso deriva se le ha llamado grieta, pero lo excede, digamos. No es una cuestión de grieta, no es una cuestión de posiciones políticas. Lo que pasa es que más allá de lo político y de esta grieta que conocemos
en lo partidario político, la grieta se da en la postura que toma cada uno y cada una ante una situación específica de una persona, ante un dicho, un hecho. Entonces, o va para un lado y por decir, lo defiende, o se coloca de ese lado o del otro. Claro. Entonces empiezan a armarse estos grupos que a la vez están en contra en absolutamente todo y, como decimos, gravemente sin conocerse. Pero además, desde una posición, como decimos, ¿no? Desde una posición que es personal, pero que es ética. O sea, hay una ética falsa. O sea, te subís al banquito de la ética y de ahí le da con el dedo. ¿Y vos? ¿Qué onda? Además, cómo va cambiando en la gente esta cuestión de la ética, ¿no? Porque en torno yo más conozco, como decís vos, sobre la solidaridad, bueno, más voy a estar viendo todas esas cuestiones que no están incluidas en esto que hoy a mí me moviliza. O si yo más me voy para el lado de lo, no sé, ambiental, y más cerca voy a estar de discrepar con gente que no lo esté. Pero esa es una cuestión lógica, ¿no? Seguramente. Porque forma parte de la construcción de las identidades individuales y colectivas. Si vos tenés una sociedad donde no tiene una identidad colectiva o tiene una identidad colectiva neurótica, estamos en problema, digamos, porque remontar ese síntoma es muy difícil, digamos, porque es difícil en términos individuales y es difícil en términos colectivos, ¿no? Jung decía, si tenemos un inconsciente individual, pero también es un inconsciente colectivo, un estado de ánimo de la sociedad, ¿no? Eso, los alemanes hablaban del espíritu del pueblo, que es otra cosa. Esto es distinto, es como un estado de ánimo, ¿no? Y es donde se juegan muchas veces las elecciones políticas. Las elecciones se juegan en términos de estados de ánimo colectivos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que la cultura de la cancelación se convierte en política. Y eso no es política, eso es una decisión de exterminio, digamos. Claro, total. Por eso qué doloroso cuando decís no se vuelve. Pero realmente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no tenés forma, digamos. O sea, no tenés forma de revisar ni lo que dijiste ni lo que hiciste. Porque el tiempo no vuelve para atrás. Entonces... Y consta, para colmo, en estos tiempos, ¿no? Claro. Eso también es vos dijiste, exacto, consta. No podés ir en contra de eso que queda plasmado, ¿no? Qué herramienta que son las redes, no sé, los medios públicos de televisión, radio, bueno, en general, lo que la gente se dice en el centro de una familia, por decirlo así, ¿no? En el hogar mismo. Entonces, lo que pasa es que ahí está eso de lo decible, ¿sí? Hay autores en lingüística que dicen, bueno, que hay dos posiciones, ¿no? Que vos podés decir cualquier cosa en cualquier lugar, a cualquiera, y otro que dicen, sí, esa es la posibilidad, pero tiene un límite, que el límite es la comprensión. O sea, vos le podés decir lo que vos quieras, ahora, te tenés que comer la idea de que el otro no te va a entender, te va a odiar, etcétera, etcétera. Es decir, no es gratis. No, claro. No es gratis. La libertad no es gratis. No, totalmente. Y además se trata también del lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no? Cuando uno dice es libre expresión. Sí, claro. No es así. No, hay toda una disputa sobre eso también, ¿no? Porque desde el siglo XIX, Bernard Shaw decía, sí, pero la libertad de prensa es la libertad de los que tienen prensa. Claro. No, y los que todos. no, claro, no de todos. Y tampoco representan, ¿no? Claro. La ideología de todos. Porque hay una diferencia. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es la libertad de expresión. Y los medios han difuminado la noción de libertad de prensa. Porque parece que todos tuviéramos voz, ¿no? Sí, nos hacen creer. Claro, ¿viste? Y en realidad, como dijimos alguna vez en este mismo lugar, ¿no? Estamos siendo hablados por la lengua más que utilizar la lengua para hablar nosotros. Y eso es un problema social. Porque la lengua es una construcción social, colectiva, y que es la que construye a la sociedad. La sociedad no construye la lengua. La lengua es la que construye la sociedad, porque está antes, ¿no? Entonces, y sobre todo está viva, ¿no? Está viva, claro. Sí, está viva, es un bicho vivo la lengua, ¿no? Y algunos tratan de preservarla, digamos, desde distintos lugares. El problema es que no se trata de preservar la sociedad, digamos. Porque es como si la sociedad no existiese, ¿no? Como si salía a la calle y somos todos unos dando vueltas, ¿no? Y no es así. Entonces, cuando tenés la representación o la idea o el prejuicio de que todos somos uno, y ahí estamos en problema, ¿no? Porque
no contás más con nadie. Y estamos en problemas, por eso queríamos charlar, bueno, un poquito de este tema. Nos queda cortísimo el tiempo, es un gustazo enorme recibirte y escucharte. Por favor. Hugo, te esperamos, pero muy pronto, quiera. porque nos queda, pero mira, tanto por charlar, que bueno, que te esperamos para retomar, Sí, porque es bien. muy, muy interesante y muy largo, como dijimos. Sí, claro. Podemos dar horas y horas. Exacto. Gracias, Hugo, No, por tu gracias a visita, ustedes. un placer. Gracias.